buenas tardes. Amén. Sean todos bienvenidos nuevamente. Gracias a Dios que nos trajo muy bien. Y gracias a Él que nos da la oportunidad de aprender y conocer más de su palabra. ¿Cómo puedo ser miembro de la iglesia? Ese es el tema de hoy. Vamos a tener una clase. Hechos, capítulo 2, versículos 46 y 47. Hechos, capítulo 2, versículos 46 y 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Vamos a ir a una pequeña oración. Vamos a ver. Padre Santo que moras en los cielos, le damos gracias por esta oportunidad más que nos da de aprender y conocer un poco más de su escritura. Le pedimos que usted obre en este día y por medio de su palabra nos enseñe cómo uno puede ser miembro de la iglesia. Así le pedimos, Padre, que bendiga a todos en general, los que se reúnen hoy en este día. Su palabra se predica y se enseña conforme al modelo que usted nos ha enseñado por medio de la Biblia. Así le pedimos que todos salgamos edificados. De igual manera, bendiga a cada uno de los que están aquí presentes, que han hecho el favor de estar aquí para adorarle y glorificarle. Así también prepárenos para poder recibir su enseñanza. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo se lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a tener una clase. Esta es una pregunta. ¿Cómo puedo yo ser miembro de la iglesia? También es una pregunta que nos pueden hacer ciertas personas que a lo mejor aún no conocen de la iglesia o conocen de Dios, pero quieren ser parte de la iglesia. Debemos tomar en cuenta que allá afuera ciertas denominaciones tienen requisitos de hombres y los cuales no van con el plan de Dios, porque Jesucristo es el que edifica su iglesia y Él por medio de su palabra nos deja bien claro cómo uno puede ser miembro de la iglesia. La pregunta que debemos de hacernos o que a veces nos hacemos: ¿cómo una persona se puede ser miembro de la iglesia de Cristo? ¿O cuáles son las condiciones para hacerse miembro? Como les dije, allá afuera muchas denominaciones ponen requisitos de hombres, que tienes que llenar un formulario, que tienes que... muchos requisitos. Pero Dios, por medio de la palabra, Él también tiene requisitos, pero van conforme a la Biblia. No es requisitos de hombres, sino requisitos de nuestro Dios. La respuesta es simple. En el Nuevo Testamento, Dios nos enseña con claridad lo que una persona debe de hacer para recibir el don gratuito de la salvación, que es en Cristo Jesús. Para poder convertirse en un discípulo, en un seguidor de Cristo, en un cristiano, la persona, pues hay varios requisitos, pero primero necesitamos tomar el ejemplo de Juan capítulo 3, versículo 3 al 5, donde Nicodemo hace unas preguntas. Bueno, él quería saber más del Señor, pero aquí vemos en Juan capítulo 3, versículo 3 al 7, que Jesús, bueno, vamos a leer del 3, del 1 en adelante para tener un poquito la escritura. En Juan capítulo 3, si alguien lo quiere leer. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal
principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Hasta dónde? 7. ¿Es? El 7, ¿no? Ah, ok. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Amén. Aquí vemos un hombre de los fariseos. Conocía la ley y vino a Jesús. Él estaba 100% seguro de todo lo que Jesús hacía, que era Dios con él. Va a haber gente allá afuera que a veces nos va a preguntar también: oye, ¿y tú cómo te sientes cristiano? Porque yo te veo diferente. ¿Podré yo también ser cristiano? Porque va a haber personas que a veces nos van a preguntar. ¿Y qué le vamos a decir? Bueno, para poder ser cristiano hay que nacer de nuevo. Antes de entrar al reino de la iglesia. Porque va a haber personas que nos van a preguntar: bueno, ¿qué debo de hacer yo para poder entrar a la iglesia? Bueno, necesito nacer de nuevo. Claro, para poder nacer de nuevo va a haber unos requisitos que vamos a ir viendo más adelante. Lo que estamos viendo que los requisitos que Dios pone son por medio de la palabra de Dios, no son requisitos de hombres, porque a nuestro alrededor hay varias iglesias que ponen sus requisitos. Este pasaje de Juan 3, del 3 al 7, subraya la naturaleza esencial de un nacimiento espiritual para la salvación y para la entrada en el reino de Dios. En el versículo 5, Jesús le dice a Nicodemo: en verdad os digo, nadie podrá entrar en el reino de Dios si no ha nacido del agua y del Espíritu. Al día de hoy nosotros ya sabemos qué es nacer del agua y del Espíritu. Pero aquí Jesús le está diciendo a Nicodemo: a menos de que nazcas del agua y del Espíritu, puedes ser parte del reino de los cielos. Bueno, esta frase a veces se malinterpreta de diferentes maneras, pero generalmente significa un nuevo nacimiento. Pero nacido del agua suele entenderse al bautismo, simbolizando la purificación y el arrepentimiento. También podemos ver este doble aspecto del agua y del Espíritu, enfatizando la naturaleza integral del nuevo nacimiento, que implica tanto interno como externo, o externo como interno, y es un cambio radical. Esto indica que el nacimiento espiritual es una purificación. Por eso le estaba diciendo Jesús a Nicodemo: es necesario nacer del agua y del Espíritu. Es un proceso de un nacimiento espiritual que comienza con el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Implica, para poder entrar en la iglesia, implica dejar algo para obtener algo. Reconocer la pecaminosidad y alejarse del pecado y confiar en el sacrificio de Cristo para la salvación. También vemos que el Espíritu Santo desempeña un papel.
en este proceso de la vida nueva, convenciendo a las personas de pecado, guiándolas al arrepentimiento y a la regeneración de sus corazones. Ahora, nosotros no estamos enseñando reglas humanas para que la gente pueda obedecer. Nosotros no enseñamos ceremonias las cuales debemos realizar para que sean miembros de la iglesia. Nosotros les enseñamos lo que Dios nos está enseñando. En el primer día de la existencia, o en los primeros cristianos, aquellos que oyeron el mensaje por primera vez, aquellas 3,000 personas que se arrepintieron y fueron bautizadas para el perdón de sus pecados, bueno, se les anunció primero el mensaje. Acuérdense que allá en Hechos, capítulo 2, del versículo 37 al 38, bueno, versículos antes, el apóstol Pedro les anuncia el mensaje que ellos habían crucificado al Señor Jesucristo, eran también culpables por haber muerto o haber dado muerte a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando escucharon el mensaje, dice en el versículo 37 que se compusieron de corazón. Pero tenían una pregunta y le preguntan a los apóstoles, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer si nosotros también somos culpables? Entonces en el versículo 38, Pedro les dice que se arrepientan y que se bauticen, cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y así también recibirán el don del Espíritu Santo. Una vez que hayan hecho este acto, una vez que se arrepientan y fueran bautizados para el perdón de sus pecados, bueno, podemos ver que los que fueron salvos, esas 3,000 personas que se bautizaron, fueron añadidas a la iglesia. Y el versículo que leímos al principio, ¿quién es el que añade a la iglesia? Pues es Dios, Cristo, el Señor. Porque ahí mismo dice, en Hechos 2:47, dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, dice, y el Señor, Cristo, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Si viene una persona y nos pregunta, bueno, ¿cómo puedo ser yo miembro de la iglesia? Bueno, necesitas oír el Evangelio, creer en el Evangelio, que lo vamos a ir viendo más adelante. Pero es necesario enseñarle con la palabra de Dios cómo es que las personas son añadidas a la iglesia. Y ahorita lo que estamos leyendo del 37 al 38, de Hechos 2, 37 al 38, que aquellas personas que se bautizaron, Dios las añadió a la iglesia. Y de ahí en Hechos 2 en adelante podemos ver el crecimiento de la iglesia. Pero no era un crecimiento del esfuerzo humano. ¿Quién es el que añadiría a la iglesia? Dios. Por eso es necesario tener esto en mente. A veces nosotros compartimos el Evangelio, vienen y se bautizan, y a veces nos queremos llevar el mérito nosotros. Es que yo lo traje. Es que yo lo traje a la iglesia, y no es cierto. Nosotros compartimos el mensaje, hacemos la invitación, así como Pedro anunció el mensaje y aquellos se compusieron de corazón. Bueno, así nosotros también compartimos el mensaje con aquellas personas, a lo mejor lo conocen de oídas y se estremece su corazón en escuchar la palabra de Dios y dice, bueno, yo quiero ir a tu iglesia. Y ya en el transcurso de que él oye la palabra, el Evangelio, bueno, Dios es el que hace el trabajo. Acuérdense que Pablo dijo allá en 1 Corintios, capítulo 3, versículos 6 al 7. 1 Corintios, vamos a ver lo que el apóstol Pablo dijo. Capítulo 3. Dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo,
el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Hasta dónde faltó? Ahí está bien. Esto es para que nosotros entendamos que el crecimiento lo da Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. A nosotros, Perdón, sí, el verso 9 sí, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. amén. El apóstol Pablo nos enseña y nos muestra que debemos de anunciar el Evangelio. Ya unos versículos antes había consecuencias de que yo soy de fulano de tal y yo soy fulano de tal, y dice aquí nadie es de nadie, todos somos del Señor, porque el Señor es el que da el crecimiento. Bueno, lo que estamos viendo es que ¿cómo puedo yo ser miembro o parte de la iglesia? Bueno, Dios es el que añade la iglesia. Nosotros hacemos la invitación, así como Pedro, y Dios es el que hace el crecimiento. Dios es un Dios soberano, es un Dios de la salvación, y Él siempre cumple su promesa. Acuérdense que en Mateo 16:18, ahí vemos que Jesús dijo que Él iba a edificar su iglesia. Y si Él iba a edificar su iglesia, bueno, Él iba a añadir a los miembros a la iglesia y Él mismo les iba a dar el crecimiento. Pero también se nos da una comisión de ir y predicar el Evangelio. No van a venir nomás así, hay que anunciar también el Evangelio. De acuerdo a este versículo de Hechos 2:47, donde el Señor añade a la iglesia, bueno, debemos nosotros de practicar esta enseñanza. Los miembros no votamos para elegir que un candidato sea para ser parte de la iglesia. Aquí estamos viendo que Dios es el que añade a la iglesia. Nosotros no escogemos quién va a ser miembro de la iglesia, sino Dios es el que escoge y pone sus requisitos. Y estos requisitos son para la salvación. Según el Nuevo Testamento, las condiciones para recibir el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo y el de nacer de nuevo del agua y del Espíritu, bueno, Dios pone algunos requisitos. El primer requisito que Dios pone es el de oír el Evangelio. Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Vamos a ver qué dice Romanos. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Uno debe de oír el Evangelio, ya que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Este es un requisito que la Escritura nos está diciendo. Uno debe de oír, pero también debe de creer. El segundo requisito es que debe de creer, ya que se necesita la fe. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero si lo leemos todo en contexto, dice porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y la fe es la que nos ayuda a creer. Hebreos 11:1 dice, es vuestra fe. Vamos a leerlo. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque en ella alcanzamos el testimonio. Amén. Por medio de la fe podemos creer lo que Dios nos está enseñando en su palabra. Por eso Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Estos requisitos que estamos viendo son los que Dios pone para la salvación. Debe primero de oír el Evangelio.
debe creer. Después dice que debe de arrepentirse de sus pecados. ¿Por qué debe de arrepentirse de sus pecados? Porque Dios así lo manda. Allá en Hechos, capítulo 17, versículo 30, dice la Escritura que Dios manda que todos se arrepientan. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amén. Entonces, cuando una persona quiere ser parte de miembro de la iglesia, bueno, tiene que oír el Evangelio, creer en el Evangelio, debe de arrepentirse de sus pecados, porque así lo manda Dios. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos se salven y que obtengan su salvación. Cuando uno quiere ser parte y miembro de la iglesia, es porque Él quiere tener lo que nosotros tenemos. Y nosotros queremos que Él tenga lo que nosotros tenemos. Pero para que Él tenga, necesitamos enseñarle que Dios tiene algunos requisitos. Y estos son los requisitos que estamos viendo. Ya vamos en el 3. El 4 dice que Él debe de confesar que Jesús es el Señor. Mateo 10:32. Él debe de confesar a Jesús como el Señor. Jesús dijo en Mateo capítulo 10, versículo 32. Y hay otros versículos, yo solamente tengo esos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amén. Ahí viene, es cuando uno se arrepiente de sus pecados, viene, pasa al frente y confiesa a Jesús como su Salvador. Y cuando esto lo hace, dice el Señor, que el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y el último requisito que pide Dios es, bueno, no el último, sino que es el número 5, que uno debe de ser bautizado para el perdón de los pecados. Aquellas 3,000 personas se arrepintieron y se bautizaron. Hechos 2:38, ya lo leímos, donde Pedro les decía a los cristianos del primer siglo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Siempre ponemos como sexto Apocalipsis 2:10, ser fieles hasta la muerte, para que cada uno reciba la corona de vida. Así que estos son los requisitos que Dios pone por medio de su palabra. No son requisitos de hombres, porque a veces dicen, no, es que la iglesia quiere que yo haga esto y esto y lo otro. Bueno, es porque Dios lo manda. Pero si vemos allá afuera, hay otras denominaciones que ponen todavía más requisitos. ¿Y cuáles son? Bueno, pues que tienes que estar, que no tienes que faltar a la iglesia. Y claro, son requisitos normales, pero los requisitos que Dios tiene para que alguien pueda entrar al reino de los cielos son estos. Los demás ya son parte del crecimiento espiritual. Pero estos son los principales, los cuales debemos de tener siempre en mente. El bautismo, sabemos que es un mandamiento de Cristo. El bautismo es esencial para la salvación. Para que una persona entre al cuerpo de Cristo, tiene que ser bautizada. Cuando es una persona bautizada, bueno, ya viene a ser parte de la iglesia de Cristo. Pero el bautismo es necesario. Jesús dijo en Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, dice, será condenado. Por eso es necesario el bautismo. Para entrar a la iglesia o al reino es necesario nacer de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario el bautismo.
Hechos 2:38, bueno, tiene que arrepentirse y bautizarse. Hechos 22:16 dice, cuando Ananías le dijo al apóstol Pablo, después de que recibió la vista, bueno, es necesario que te levantes y te bautices y laves tus pecados invocando su nombre. Y la escritura parece que dice que se bautizó, se levantó, se bautizó y el siguiente día andaba predicando. El bautismo es necesario para ser parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero, según la Biblia, nos enseña que el bautismo también tiene diferentes propósitos. El bautismo es para entrar en el reino de Dios. Ya vimos que Jesús le dice a Nicodemo, es necesario nacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino. Juan 3:5, eso ya lo vimos. Pero Pablo dice que en Romanos capítulo 6, del 3 al 4, cuando uno entra en la iglesia y se bautiza, dice, obtiene vida nueva. Romanos 6, del 3 al 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Sí, cuando uno viene a ser parte de la iglesia, uno empieza a vivir una vida nueva. Claro, la misma palabra lo va a ir cambiando poco a poco, porque no es de la noche a la mañana, sino que el Espíritu Santo hace su parte en el crecimiento de la persona que viene a ser parte de la iglesia. Esos son propósitos cuando uno viene a la iglesia. Cuando uno es parte de la iglesia, viene a ser revestido de Cristo. Dice Gálatas 3:27, dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ahora Cristo vive en mí, así como lo dice el Pablo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero el Espíritu Santo nos va a ir podando. O sea, nos va a ir quitando la maleza y nos va a ir, o sea, nosotros debemos de ir echando retoño y a la vez también fruto. Y los frutos son los del Espíritu Santo. ¿Cuáles son? El amor, la paz, el gozo, la mansedumbre, la templanza, piedad. Esos son frutos que el cristiano debe ir dando después que es parte de la iglesia. Pero Cristo es el que nos ayuda, porque ya estamos revestidos de Cristo. Bueno, ya leímos Marcos 16:16, donde el que creyere y fuera bautizado será salvo. Pero 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 21, dice que el bautismo no es para quitar las inmundicias de la carne, sino para una aspiración a una vida nueva. Y hay veces que mucha gente se bautiza porque tiene una enfermedad, dice, me voy a bautizar para ya no tener esta enfermedad, y no es cierto, no es para eso. Dice Pedro, 1 Pedro 3:21 dice que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración, dice, de una buena conciencia hacia quién, hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. O sea, estas son condiciones en las cuales debemos de tener en mente cuando una persona es agregada a la iglesia. El bautismo sirve para la remisión de nuestros pecados. Ya vimos Hechos 2:38 y 39. El 39 dice que es también esta promesa para vuestros hijos y para todos los que estéis lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Aquí vemos otra vez que Dios es el que hace el llamado, el hombre
toma el llamado y Dios es el que lo adhiere a la iglesia. El bautismo es parte integral para ser parte de la iglesia. 1 Corintios 12:13. 1 Corintios 12, versículo 13. El apóstol Pablo nuevamente dice que fuimos bautizados por un mismo espíritu. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Lo que está diciendo que Dios no hace acepción de personas. Dios hace el llamado en general. No importa la raza o la religión que tengas, Dios no hace acepción de personas. Y este es el plan que tiene Cristo para aquel que se acerca a la iglesia. Cristo es el que murió por los pecados de todo el mundo. Él siempre hace la invitación para que lo reciban, para que reciban su gracia salvadora, la cual está abierta ante los ojos de todos. En Hechos 10, 34, 35 es donde dice que Dios no hace acepción de personas. Hechos 10, versículos 34 y 35. ¿Y alguien lo quiere leer? Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Amén. Aquí vemos que Dios no hace acepción de personas, sino que se agrada de toda persona en donde quiera que él esté. Donde quiera que él esté. O sea, de todo el mundo. Gálatas 3, ¿Sí? 27 en adelante. Ya se dijo. Gálatas 3. 26. Dice, pues todos sois hijos de Dios, por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. Ahora todos somos uno en Cristo Jesús. Por eso Dios no hace acepción de personas. El problema de los corintios fue resuelto. El apóstol Pablo lo resolvió y él, por medio de su palabra, por medio de la palabra de nuestro Dios, debemos de poner énfasis en Cristo. Él es el único que nos da la salvación y Él es el único que nos adhiere a la iglesia y Él es el único que se lleva toda la honra y la gloria. Apocalipsis 22:17 dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye, diga ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, dice, tome del agua de la vida gratuitamente. Cristo es el agua de la vida. Y acuérdense que la salvación es por gracia. La salvación es gratis, pero Dios y Cristo tienen sus requisitos: oír, creer, arrepentirse, confesar, bautizarse y seguir fiel hasta la muerte. Lo triste es que algunos elegirán acudir a Cristo en fe y obediencia y serán salvos. Pero eso es lo alegre. Lo triste es que otros rechazan la invitación. Pero Jesús dice en Marcos 16:16 que aquellos que rechazan su invitación serán condenados. No es que nosotros queremos que las personas se condenen. Nosotros queremos que se salven, por eso les invitamos a que sean parte del cuerpo de Cristo y se adhieran a la iglesia. Pero hay muchos
todavía son oyentes y están escuchando y esperamos que Dios les dé y les ponga el llamamiento para que puedan echar mano de la salvación. Pero va a ser triste si no aceptan la invitación de Dios, porque van a ser condenados. La misma Escritura nos está diciendo ahí en Marcos 16:16. Y eso es lo triste. Nosotros estamos felices porque ya tenemos la salvación, pero también la salvación pues, se puede perder. Nos podemos perder de la salvación. La ausencia de creencia resulta en condena, lo que se alinea con la narrativa bíblica más amplia que enfatiza la fe. La fe es la clave de la salvación, porque Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. El concepto de la condena tiene su raíz en la idea del juicio divino. Dios va a traer un juicio, pero Él es el que va a buscar la causa. Nosotros solamente estamos para comunicar lo que Dios va a hacer. Por ejemplo, Jesús dijo en Juan 3:18, el que en Él cree, dice, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y si sigue leyendo ahí del 19 hasta el 22, parece, habla de que muchos no quieren venir por no dejar su pasado, por no dejar lo que están haciendo. Si alguien le quiere leer para entender un poquito más. Juan 3:19 en adelante. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Sí, ¿por qué muchos no quieren venir? Porque no se quieren apartar de las tinieblas. Quieren todavía vivir en su pecado. No quieren ponerlo al descubierto. Pero dice ahí mismo en el título, dice, más el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Por eso es triste en aquellos que no quieren ser parte de la iglesia. Pero Dios es el que va a obrar su justicia. Dios es el que va a obrar su justo juicio. Dios desde la antigüedad siempre avisa antes de traer un justo juicio. Y hasta el día de hoy, aquel que no acepte a Cristo como su Salvador, bueno, también va a sufrir las consecuencias. Por eso, Juan 3:18 es una frase que sirve como advertencia, pero también es una llamada a la fe, subrayando la urgencia de aceptar el mensaje del Evangelio. Para ser miembro de la iglesia es necesario la fe y creer en lo que Dios nos dice. En Hechos 2:47 Dios nos está diciendo que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cómo uno puede ser parte de la iglesia? Bueno, necesita oír, creer, arrepentirse, confesarse, bautizarse y ser fiel hasta la muerte. Bueno, necesitan hacer de nuevo el bautismo para que esta persona pueda ser parte de la iglesia de Cristo. Allá afuera hay muchas personas que ponen muchos requisitos y por eso la gente no se acerca a la iglesia. Pero es necesario saber y entender los requisitos de Dios, no los de nosotros. Si alguien tiene algún comentario. Y hasta eso también, yo creo que en la iglesia de Cristo también hay varios requisitos que aún todavía ponen de los hombres, y a veces también por eso a veces mucha gente no se acerca.
Dios es el que va a juzgar a cada uno de nosotros. Ya para terminar, la Iglesia de Cristo no es una denominación, es el cuerpo de Cristo. Y Cristo mismo, Él iba a edificar su iglesia y nos está dando los pasos para que uno pueda ser miembro del cuerpo de Cristo. Los pecadores son añadidos a la iglesia cuando por fe obedecen el Evangelio. Las iglesias locales son congregacionales de cristianos, así como esta. Esta es una congregación local de la Iglesia de Cristo independiente. Dios nos ha enseñado con su palabra cómo uno puede ser miembro de la iglesia, pero tiene que cumplir, tiene que cumplir lo que Jesús le dijo a Nicodemo: nacer del agua y del Espíritu. Así puede ser parte y miembro de la iglesia. Ya después se dan los requisitos de el cristiano, cómo debe de crecer espiritualmente, agradando a Dios. ¿No hay otra pregunta? ¿Otro? ¿Nada? En la denominación, para explicarle bien a otra persona, porque siempre dicen: ¿a qué te refieres exactamente cuando decimos denominación? Una denominación es una iglesia que no es llamada Iglesia de Cristo. Que no fue. Cualquiera que no sea iglesia de Cristo. Cualquiera que no se llame Iglesia de Cristo se le llama denominación, por no poner la mira, por decir la Bautista. En vez de decir la Bautista, bueno, usamos una denominación que no es miembro o parte del cuerpo de Cristo. Esa es una denominación. Por no apuntar con el dedo a ciertas iglesias que se dicen llamar iglesias, pero no van conforme al modelo que Cristo nos está enseñando. Casi los de allá afuera llevan otro tipo de modelo. Creen en Dios, pero no creen en la palabra de Dios. Y esa es la denominación. Otra iglesia que no es del cuerpo de Cristo. Es que el Señor Jesucristo en Mateo, cuando estableció, cuando dice, le dice a Pedro: sobre esta roca o sobre esta confesión, que yo soy el Cristo, sobre esta roca edificaré mi, y nomás no dice mis iglesias, no. Entonces, otra denominación que no lleve su nombre, porque hay el buen pastor, hay muchos de nombres que no llevan el nombre de Cristo. Y cuando Ramiro hacía un estudio de las iglesias, entonces él ponía, vamos a decir, iglesia presbiteriana, y ponía a la persona que fundó esa iglesia, esa iglesia, ¿verdad? La otra, Bautista, cuando ponía Padre Bautista, y así. Entonces, esas iglesias llevan el nombre de la persona que la hizo, que la fundó, su nombre. Hay una mujer que fundó su iglesia, que vienen siendo, entonces, si no llevas el nombre de la iglesia que el Señor Jesucristo estableció, no eres la iglesia de Cristo que Jesús estableció, porque llevas otro nombre. Y Ramiro decía, a mí no me gustaría que mi esposa llevara otro nombre, otro apellido. A mí no me gustaría, porque es mi esposa y lleva mi apellido. Entonces a mí no me parecería, o a ningún esposo le gustaría que su esposa llevara el apellido de otra persona. Entonces así es como él enseñaba la iglesia que el Señor Jesucristo estableció. Esa es la que nosotros debemos de
A ver, ¿qué es lo que más dice? Hechos 8, 12. En todos los evangelios y en todas las predicaciones que se habla de la iglesia, de los hermanos que creían, dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Pero hay otro versículo que dice que en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, el cual es Jesucristo. Entonces, esos versículos debimos de tenerlos bien en nuestras mentes, porque nos van a preguntar, bueno, pero ¿por qué entonces esta iglesia se llama evangelista? ¿Por qué así y así? Entonces nosotros tenemos que tener una contestación firme de las Sagradas Escrituras, porque no hay otro fundamento, no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos, el cual es Jesucristo. Entonces, uno debe de saber distinguir las denominaciones y la iglesia de Cristo. Sí. Y como decía Ramiro, es fácil, nomás estudien la Biblia, nomás Sí. estudiando la Biblia. Volviendo al concepto de denominación, es que ellas se denominan como Iglesia de Cristo, pero no son iglesias de Cristo. La Iglesia de Cristo que edificó se denomina por el Nuevo Testamento y ellos nos llevan conforme al Nuevo Testamento. Ahora, hermano, nosotros si visitamos alguna vez una congregación de estas, en unos tienen piano, en otros tienen mariachis, en otros tienen las mujeres predican, tortean las manos, y dice la Escritura que debe de hacerse todo decentemente y en orden. Como hablamos la semana pasada acerca de la música instrumental, mismo Jesucristo, cuando ya participaron de la mesa del Señor, dice que habiendo cantado el himno, salieron ya para ser entregados por los hombres. Entonces ahí habla de que Jesús cantó un himno y los apóstoles. Los hermanos que estaban encarcelados cantaban himno, pero no con instrumento. Entonces por eso nosotros si investigamos esta clase de religiones, debemos de darnos cuenta qué es lo que practican ellos. El diezmo ya no se usa, ya no se usa. Entonces nosotros debemos de estudiar cada denominación, debemos de estudiarla para estar seguros y poder explicar a la gente, porque sí nos van a preguntar ¿por qué no tocamos música? Vino un señor hace un tiempo, unos cuantos domingos atrás, y les dijo aquí a usted o a Tita, que cuando quisiéramos música, tocar los cantos con música, que él lo hacía. Yo no sé en qué congregación, pero él mencionó Iglesia de Cristo. Entonces, no, yo no lo oí, sino yo hubiera hablado con él, porque la Iglesia de Cristo no usa música instrumental. Entonces, por eso uno se da cuenta, ¿verdad? Pero uno tiene que estudiar la Biblia para saber qué es lo que practican otras denominaciones. Bueno, hemos estudiado cómo puedo ser miembro de la iglesia. Sabemos que Dios es el que añade cada día a la iglesia los que habían de ser salvos
Y el requisito que Cristo nos da es nacer del agua y del Espíritu, o sea, pasando al bautismo, para que pueda